entrevistamos a la candidata a vicepresidente de la Nación, Victoria Villarroel. Marce, Victoria, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Marcelo, Victoria, ¿cómo están? gracias por venir, un Bien, lujo, muy un bien. placer. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Sabemos que estás ocupada. Sabemos que además estás trabajando, por supuesto, en tu calidad de legisladora en la Cámara de Diputados. Yo estuve con vos en un congreso hace algunos años, charlando, y creo que ni vos ni yo nos hubiésemos imaginado en esa charla que estás a un paso. Vos nos dijiste fuera del micrófono que sos bilardista, ¿no? Pero de estar a un paso de ser la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué pasó? Pasó que con Javier Milei empujamos el discurso político. Javier ha sido un fenómeno político que ya lo hemos discutido dentro y fuera de las cámaras y en charlas de todo tipo, pero en la realidad las ideas de Javier Milei y las que permitió que se impulsen a través de él, como también es mi caso, han incluido un montón de gente que estaba fuera de la política. Desde jóvenes hasta personas grandes que no sentían que se podía discutir absolutamente nada, que lo único que te quedaba como destino, por ejemplo, para los últimos años de tu vida era jubilarte y bueno, y mendigar. Sí, mendigar, con Mendigar, 2 mangos. exacto, mendigar. Y a los jóvenes, obviamente, el futuro que se les planteaba en Argentina y que se les sigue planteando es exiliarte o ir por ciertos caminos, como por ejemplo el auge de la droga ha permitido que haya hoy por hoy kiosquitos en todos lados, que sea como una actividad a la cual una parte de la población que no tiene oportunidades ve como una chance de supervivencia. Entonces, en ese espacio de tiempo después de la pandemia, bueno, avanzamos sobre empezar a hablar de libertad, empezar a hablar de que el que las hace las paga, discursos que parecen simples o que son ideas que incluso todos tenemos en la cabeza. Nadie permitiría que a su casa entre alguien que robe todo y nosotros no denunciar el delito o no luchar por recuperar nuestras cosas. Y sin embargo en Argentina se toleró... Bueno, nos acostumbramos, ¿no? Me parece a mí, como Sí. te acostumbraste a la inflación, te acostumbraste a que en una esquina te puedan matar y bueno, es parte de la realidad argentina, ¿no? Empezamos a tolerar un montón de cosas que definitivamente van en contra del sentido común, de la Constitución, de las leyes vigentes, de lo que es la vida en sociedad. Estamos, Sí, si tal no, cual. poco menos que en una ley de la selva. Entonces, todas esas ideas que estaban como sepultadas o con bastante polvo arriba, empezaron a airearse y empezaron a correr. ¿Y quién fue nuestro difusor? Bueno, fueron los jóvenes, efectivamente, pero hoy por hoy el electorado nuestro son sus padres, sus abuelos, los que están en el extranjero que quieren volver. O Ni sea, hablar. se amplió muchísimo el campo de la política. Gente que se había ido del país y que te dice, estoy hace 10 años viviendo en el exterior, pero quiero volver a Argentina. Así que hagan algo para que podamos volver. El hagan algo es hagamos algo. Sí, sí, por supuesto. Porque ¿Y cómo fue, Victoria, que te uniste a Javier? Porque esto fue rapidísimo, como decís vos, en poco tiempo, de repente, ¿no? Sí, Arman un fuiste candidata a partido, diputada claro, y... y ahora, ¿no? Cerca de ser vicepresidenta de la Nación. mira, el camino fue tan vertiginoso que no lo podemos casi ni procesar. procesar. O sea, no nos dio el tiempo para pensar en dónde estábamos hace 2 años y ahora. De hecho, nosotros no tenemos ni 2 años como diputados. Así que recién ingresamos como diputados en diciembre del 2021, en un marco de 1 año y medio donde hubo relativamente poca cantidad de sesiones. Sí. Donde igual se promulgaron un montón de leyes que en la mayoría de los casos son bastante desastrosas. Vos lo tenés más claro que yo, el tema de los impuestos. Nosotros hemos votado el subsidio a la cultura por 50 años. No, un O sea, desastre. Lo que han tus hecho... hijos van a ser más grandes que nosotros y van a seguir pagando eso. Sí, sí, no es de estos 2 años tampoco, ¿eh? No, Viene exacto, de venimos de larga una... data. Sí, sí, venimos de una montaña décadas. rusa de ¿Te impuestos y sorprendió para mal el regulaciones. Congreso cuando entraste como diputada o, bueno, te encontraste con lo que pensaste que te ibas a encontrar? Encontré un lugar donde es muy clara la connivencia o la complicidad entre las dos estructuras más grandes políticas de nuestro país. Es claro que ellos encontraron un sistema para irse repartiendo el poder alternadamente.
Y eso vos lo ves cuando analizás leyes como el presupuesto que se pasa todos los años, que nosotros tenemos que votar y donde los votos los termina dando Juntos por el Cambio. O leyes como la que te mencionaba del subsidio a la cultura, o por ejemplo, la creación de parques nacionales, que obviamente es una propuesta siempre encomiable. Todos estamos a favor de la preservación del medio ambiente, de la explotación de los recursos sin, por supuesto, depredarlos. A nadie se le ocurriría estar matando a los conejitos en los bosques. Obvio. Ahora, ¿qué sucede? Que vos, cuando creás parques nacionales, en realidad estás creando cargos públicos, estás creando, o sea, seguís aumentando la estructura estatal en la cual se le paga al militante con una función pública. Entonces, y por supuesto no se asegura ni la preservación del medio ambiente, ni se asegura la integridad territorial del país, porque en los parques nacionales hoy, por ejemplo, pasa de todo, incendios, usurpaciones, Sí, por etcétera. supuesto, claro. Entonces, toda esta situación siempre se da con la ayuda de un importante sector de Juntos por el Cambio. No digo, por supuesto, que sean todos, porque sería injusta generalizar de esa manera, pero sí hay un entramado de gente que está muy en consonancia con la visión cultural del kirchnerismo y la visión económica, ¿por qué no también? Y de pronto éramos 2 diputados, ahora somos 3 con Carolina Píparo, y estos 3 diputados empezaron a plantear una divergencia seria. No vamos a votar a favor de tales cosas. Cuando venga tal ley, aunque sea una ley importantísima, no la vamos a votar a favor porque sabemos lo que viene después. Que eso pasó con la ley de alquileres. Sí. Nosotros, que los criticaron mucho, ¿no? Claro, primero dijeron que nos levantamos y que nos fuimos y no votamos. Bueno, eso no es cierto. Nosotros hubo varias votaciones por diferentes cuestiones, nosotros estuvimos en todas. Y aparte de estar en todas, bueno, habíamos dicho, vamos por la derogación de la ley, no vamos por el parche o retocar una parte. Es todo o nada porque la ley destrozó el mercado inmobiliario, destrozó a los inquilinos, a los propietarios y a las inmobiliarias. Entonces, no podés ponerle una curita a algo que definitivamente es una herida que está totalmente abierta. Entonces, Sí, que esta en su momento aparte votó todo, ¿no? Votó el oficialismo y lo votó la oposición. Por supuesto, pero de pronto 2 años, 3 años después, porque esto pasó antes de que nosotros ingresáramos al Congreso, el partido que propició esa ley, que logró su promulgación, quería la derogación, pero quería la derogación entre comillas. Cuando llega el momento de la votación, bueno, votamos por derogar la ley, por tratar en realidad en el recinto la derogación, eso lo votamos a favor. Ahora, cuando después vino el acuerdo al cual llegaron Juntos por el Cambio y el kirchnerismo de solamente retocar 2 artículos con el periodo de tiempo y la actualización que tiene que tener el alquiler, ahí es donde, bueno, nosotros votamos en contra porque no estamos de acuerdo en que se toquen parches. Esto pasa a Senado. Bueno, en Senado se está discutiendo todavía. Sí, sí. Y se va a discutir un tiempo largo, previo el kirchnerismo intentar sacar otras leyes por esa. La pregunta obligada es, bueno, en este contexto donde vos describís una casta ahí dentro del Congreso, bueno, ¿cómo haces para gobernar a partir del 10 de diciembre, no? Porque van a tener, en el caso de que se repitan los resultados, no sé, 40 diputados, pero bueno, y creo que 8 senadores. Pero digo, ¿cómo van a hacer para apoyo, efectivamente encarar reformas donde van a necesitar estar de acuerdo con el resto de los sectores políticos? Mirá, hoy por hoy muchas de las leyes en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, las dirime un bloque de 8 diputados. Es decir, los 2 bloques mayoritarios, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, tienen una cantidad similar de diputados. 8 diputados, que son un bloque en particular, son los que logran destrabar y apoyar o no las leyes que finalmente se promulgan. O sea que vos con un número bastante pequeño de diputados podés traccionar tranquilamente, lo que obviamente esto va a requerir, y creo que es un poco a lo que apuntamos en caso de ser gobierno. Yo voy a apuntar a eso desde el Senado y los diputados que estén en nuestro bloque lo mismo. Bueno, hay que hablar con la oposición, si nosotros somos oficialismo. Eso significa que vamos a negociar, que vamos a deponer nuestras banderas y vamos a dejar que pase cualquier cosa, y no.
Pero la verdad es que la ley de alquileres, por ejemplo, fue una ley nefasta que la apoyó Juntos por el Cambio y ahora lo que hicieron fue una puesta en escena de esa situación de votar o no la modificación de la ley. Está bueno lo que decía Victoria, porque tu rol es desde que yo te veo, ¿no? Junto a Javier, yendo por los programas y eso, te veo como mucho más activa que para un rol de otros vicepresidentes que hemos visto. Están a la vuelta de la esquina de ganar, esa es la realidad. Todos los jóvenes, muchísima gente los apoya. ¿Cuál va a ser justamente tu rol activo cuando seas vicepresidenta? Bueno, como vicepresidente, obviamente tengo que estar presidiendo el Senado, pero además Javier Milei y yo hemos formado un equipo desde el primer minuto. Nosotros en todo momento tuvimos muy en claro nuestras áreas de conocimiento y lo que le podemos aportar desde lo político a la República Argentina. Javier plantea una revolución desde lo económico y ni tengo que explicar cosas que ustedes saben mucho más que yo, que implican, bueno, barajar y dar de nuevo en toda la matriz económica de nuestro país. Bueno, nosotros planteamos, en mi caso, yo planteo que hay que volver a una situación en la cual el Estado te garantizaba la seguridad. La seguridad es lo que ve el ciudadano al momento de llegar a su casa, al ir a un supermercado y que no entre un tipo y les roba a todos, que tu hijo vaya a la facultad y salga a las 6 de la mañana y llegue realmente a la facultad, o que no, te maten a tu nena de 11 años para ir al colegio y robarle una mochila. O sea, situaciones bastante simples de la vida cotidiana que hoy por hoy no están aseguradas por el Estado. Por lo que es la estructura del Estado. No nos garantiza nada. Hoy por hoy... ¿Y se puede luchar contra eso si no logran obtener la provincia de Buenos Aires? Sí, se puede. Con un Kicillof se puede. Se puede, obviamente. Porque las fuerzas dependen de todo es la provincia. A ver, el panorama que viene para la Argentina en el 2024, y esto es importante que lo entendamos nosotros y los que nos vayan a ver en la entrevista, el panorama que se plantea en la República Argentina el año que viene es un panorama sumamente complicado. Vamos a tener un grado de conflictividad social enorme, en donde el kirchnerismo ha dicho que va a haber muertos, que va a haber sangre, pero esto no va a pasar solo con La Libertad Avanza, esto va a pasar con cualquier espacio que no sea el kirchnerismo. Entonces, lo que tiene que entender la población es que acá no va a haber una situación mágica en la que vamos a resolver décadas de haber hecho lo que se le cantaba a un grupo de políticos. Esto va a tener un sacrificio enorme por parte de la población. Lo que nosotros planteamos es que ese sacrificio sea compartido por los políticos, que es lo que no ha pasado hasta ahora. No, te lo pregunto porque hay un miedo en la gente de decir, bueno, yo quiero votar a Javier Milei, me encanta Victoria Villarruel y me encanta La Libertad y todo lo que plantean ahora. Si tengo a Kicillof en contra, si después algunos gobernadores se dan vuelta o no quieren negociar con ustedes, al menos los senadores que dependen de las provincias o que votan ciegos lo que dice el gobernador. Digo, bueno, ¿cómo van a hacer, no? Porque en definitiva el conurbano es un gran desafío. Es un Rosario, país. por supuesto, es otro gran desafío. Pero digo, a la gente tiene miedo al, bueno, ¿y qué van a hacer con una casta política que va a seguir estando? Gente que va a querer que no puedan gobernar. Es un tema complejo. Mira, siempre cambiar el statu quo da miedo. Siempre. No vamos a negar que lo que pretendemos hacer es algo que no se intentó, por lo menos hace muchos años o muchas décadas. Sí es algo concreto. Argentina está en una situación de tal decadencia, de tal nivel de miseria, de tal conflictividad social y de auge del delito, que si no resolvemos esas cuestiones, no hay una posibilidad de que pensemos para adelante. No es una visión apocalíptica, es una visión realista. Ya tenemos ámbitos donde la droga se desenvuelve con mucha tranquilidad. Rosario es el ejemplo más notorio, pero en la ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo en determinadas villas, donde la policía no ingresa, es literalmente tierra del que la está ocupando. Tenemos cortes de rutas, cortes de calles constantemente y nos acostumbramos a eso. Tenemos un auge del delito común de todo tipo. Entonces, definitivamente no es una situación fácil la que vamos a enfrentar nosotros, pero tampoco la va a enfrentar
Bullrich o el mismo Massa. Ninguno va a enfrentar una situación que digamos, bueno, la verdad que llego a la presidencia y estoy en la paz de los cielos, No, ni porque hablar, todo va a ni funcionar hablar. como un engranaje No, pero uno aceitado. supone que el conflicto en la calle, tal vez el peronismo tenga las herramientas de controlarlo, porque Es que, muchas veces se es que entiende yo que creo son que ellos hoy, mismos. es que yo creo que hoy ya no hay esa chance. Ujú. Nosotros tenemos que tener presente que a partir del 11 de diciembre, la ciudad de Buenos Aires y diferentes puntos principalmente urbanos del país van a tener a distintos grupos, principalmente de izquierda o grupos que están integrados por muchos de los que viven de los, de todo Planes lo que es la sociales, ayuda sí. social y esto se va a dar inevitablemente, porque además de que diciembre siempre es un mes complicado en Muy nuestro complicado. país y siempre estamos esperando que pase una desgracia, porque realmente es un momento sumamente álgido para Argentina, año tras año. Bueno, quedamos muy marcados con el 2001. Exacto, con el A mí, 2001 Manuel, siempre... me quedó claro, Victoria, el papel y el rol que va a desarrollar, que tiene que ver con algo tan importante para los argentinos, que es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, vos creo que vas a ser la encargada de manejar esa situación. Y a mí cuando hablas de miedo y todo eso, yo digo, o sea, en Argentina se mueren chicos de hambre, o sea, Ujú. el miedo ya está, o sea, eso es una realidad, o sea, te matan por la calle, o sea, Yo en cuando el voy al conurbano. conurbano trato de no ir de noche porque me da miedo. Bueno, pero es Entonces, por que eso, entonces decís todo, Y no ando en ya hay, barrios la realidad ya marginales. está, no es que va a es venir. que ya hay argentinos viviendo con miedo desde hace años. Claro, 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 O seguro. sea, ya hay argentinos y extranjeros que viven en el conurbano, por ejemplo, o que viven en Rosario en determinadas zonas o en el norte del país, donde a partir de que cae la luz, vos ya no salís de tu casa y estás poco menos que atrincherado. Entonces, no podemos ignorar esa realidad porque vivimos tal vez en una parte linda de Córdoba o en la parte linda de Salta o en la ciudad de Buenos Aires. Hay que Ujú. plantear que no es aceptable eso. No es aceptable que vivamos como si estuviéramos en situación de guerra. Entonces, bueno, la economía y la seguridad son los dos puntos más importantes de interés para los argentinos. Bueno, Javier siempre atendió las cuestiones económicas y a mí me toca atender las cuestiones Claro. de seguridad y defensa. ¿Y tenés contacto con la gendarmería? O sea, pues estamos acá, diciembre está a la vuelta de la esquina, o sea, ya hablas con ellos, Sí, porque por en caso supuesto. estás hablando Sí, con sí, la por policía, con supuesto. el ejército. Con las 3 Fuerzas Armadas, con las 4 Fuerzas Federales, por supuesto también viendo el tema de justicia, porque Porque yo creo, no hay disculpame, Claro, por seguridad si no supuesto. hay justicia. claro, te interrumpo, hijo, porque si ustedes ganan y el apoyo que tienen es tan importante, o sea, la gente va a estar a favor que nos protejan, más allá de la gente que salga a hacer un No, estallido no, y aparte social las o lo que fuerzas, sea. la sensación que uno tiene como ciudadano, en nuestro caso estamos en los medios, pero como ciudadano de a pie, es que las fuerzas de seguridad necesitan aire también, necesitan apoyo político. Si no, no terminás ni con la inseguridad, ni terminás con la conflictividad social, ni con nada. Mira, en el caso de las 4 Fuerzas Federales, lo que necesitamos es que se convoque un comité de crisis. Eso está estipulado en la Ley de Seguridad Interior. Nosotros tenemos 2 Ujú. leyes marco. Una es la Ley de Seguridad Interior, es decir, dentro de nuestro territorio, ahí solo actúan las 4 fuerzas federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la PCA, la Policía Aeroportuaria. Lo cuento como si fuera medio obvio, pero así lo tenemos todos claro. Y luego, en el ámbito o ante un conflicto de tipo externo, ingresan las Fuerzas Armadas, no al territorio, sino a ese conflicto. Las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Es decir, que son 2 ámbitos bien diferenciados. Ahora, ¿qué sucede? Que hay situaciones, como por ejemplo las del narcotráfico o las del crimen organizado, que ingresan al país, pero son bandas del exterior y ya tienen una capacidad militarizada. Bueno, todas esas situaciones no han sido contempladas en la legislación. ¿Eso significa que nosotros vamos a traer a las Fuerzas Armadas a ingresar al país, a repeler delito común o delito de tipo federal? No, pero sí hay que actualizar 2 leyes que tienen 30 años. Entonces Claro. hay que promulgar determinadas observaciones a estas 2 leyes marco.
Además hay situaciones que obviamente vos tenés que garantizarle. Por ejemplo, en el caso de las fuerzas federales, vos tenés que garantizarle que le estás dando como Estado el respaldo al uniformado. Vos le estás pidiendo a una persona que es como nosotros, que hizo la escuela de policía, le estás pidiendo que nos cuide aún al costo de dar su propia vida si es necesario. Sí, Entonces, si vos después no le das equipamiento, no le das el adiestramiento, no lo respaldás en el momento en el que ante la legítima defensa esa persona actúa o ante el delito en flagrancia esa persona actúa, definitivamente nadie va a querer ser policía o el policía está obligado, poco menos, y léase entre comillas, el obligado a delinquir para sobrevivir. Entonces, esta cuestión que es, te diría, pero básica, es el acuerdo social de cualquier sociedad que se precie de tal, eso se rompió en Argentina. Entonces vos tenés a un policía, como pasó con Chocobar o con otros, que en el momento de repeler un delito, esa persona después es juzgada con todo el peso del Estado y queda 4 o 5 años suspendido. Claro. Por ejemplo, le pasó a los gendarmes, a los 4 gendarmes por el caso Maldonado, que estuvieron 5 años en juicio. Y vos tenés ahí 4 personas a las que destinaste dinero para formarlas, que tienen su armamento parado, es decir, no se puede utilizar ese armamento. Esas 4 personas quedan en una situación de dimensión desconocida, no están en actividad, no están retirados o dados de baja. Entonces, toda esa situación se viene sucediendo en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas policiales, en forma constante. Lo cual que logró que desarticules la vocación del uniformado de realmente cuidarnos a todos nosotros. Bueno, nosotros queremos cambiar esa doctrina que se bajó desde el mismo Estado, porque esto bajó del Estado. Esto no vino un teórico del derecho y de pronto escribió. No. Lo que es más terrible, ¿no? Porque en esto fue el mismo Estado diciendo, esta es la ley vigente, pero nosotros al momento de mandar a un uniformado a repeler determinada situación, lo vamos a enviar sin armamento, sin balas de goma, sin hidrantes, sin nada. Anda con tu cuerpito y arréglatelas con quien puedas. Entonces, bueno, eso significa gatillo fácil, locura galopante. No, pero no sé en qué momento creemos que llegar a la armonía es ir a la locura. Cuando hay que llegar a una armonía entre lo que es la ley y lo que sucede y lo que es el derecho vigente y los derechos humanos. El policía o el gendarme también tienen derechos humanos. Obvio. Sí, pero acá parece que solamente tiene derechos humanos una parte de la población. Bueno, esta doctrina, simplificada al extremo, es lo que pretendemos que se aplique en la República Argentina. Sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad. El tema del equipo, ¿cómo van a hacer para gobernar siendo gobierno? ¿Cómo lo ves eso? ¿Tienen un equipo? Porque hay un montón de sectores, lo hablabas en la primera parte. La gente tiene dudas, ¿no? Dice, bueno, el equipo, esta gente tiene equipo sin tener estructura a nivel nacional. Siendo, como lo describiste vos, ¿no? Hace 2 años apenas que son diputados. Digo, bueno, ¿y el equipo? Bueno, el equipo está. De hecho, creo que hay como una gran curiosidad por saber qué es lo que tiene la Libertad Avanza, pero no se mira qué es lo que tienen los demás que sí tienen supuestamente también mucho equipo y de hecho están en el Estado. ¿Y cuánto hemos visto de ellos? Bastante poco. Entonces, sí, tenemos equipo en seguridad, en defensa también, justicia, capital humano, que es un ministerio que va a reunir varias áreas esenciales del Estado, que son salud, educación, trabajo y niñez, por supuesto economía. Equipo hay y la gente, de hecho, a partir del momento en que empezó a ver nuestro discurso sostenido en el tiempo, aún en momentos muy incómodos donde tenemos también incomprensión, como pasó con la ley de alquileres, pero con un montón de otras situaciones en las que somos un poco como juzgados por sostener nuestra palabra, aunque sea muy incómoda.
esa actitud ha logrado, esa coherencia, ha logrado que obviamente mucha gente se acerca. Hay gente que nos dice, bueno, estoy viviendo en España, soy especialista en tal cosa, voy a fiscalizar en el consulado o quiero estar en la votación, pero además me quiero volver a Argentina y puedo ayudar en tal cosa. Eso está pasando. O sea, es una cosa increíble que ciudadanos que hace... no sé, 3 años, obviamente hablábamos de política, vos también lo hacés, o Sí, sea, claro, todos por hablamos de política y teníamos ideas sumamente concretas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo jurídico. Bueno, hoy se plasmó una visión política, se plasmó un proyecto y ese proyecto tiene un montón de gente detrás. Obviamente, tampoco vamos a estar anunciando ministros por anunciar y por dar como la satisfacción a la gente de conocer a ver quién va a ser el ministro de tal cosa. Las cosas hay que hacerlas muy seriamente y hay ministerios, como es el caso de Economía, Seguridad, Defensa, que son sumamente estratégicos para la República Argentina y para además la gobernabilidad y la continuidad de nuestra nación. Estamos en un momento sumamente difícil. Por supuesto, no quiero transmitirle a la población un mensaje negativo, pero en todo momento, cuando vos querés cambiar y querés mejorar, inevitablemente tenés que poner de tu esfuerzo y eso es lo que va a pasar a partir de diciembre. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero esto es como escalar una montaña. Y sí, lógico, tiene un esfuerzo enorme, tenés sacrificios, a veces te cortás, te duele el cuerpo, tenés sed. Pero en el momento en el que llegaste, hiciste cumbre y viste el paisaje y clavaste la banderita y ves lo que tenés por delante, decís, wow, esto valió la pena, qué impresionante que pude lograr esto y esto lo logré yo. Bueno, eso es lo que queremos que sientan los argentinos. Está bueno lo que decís, pero a mí no me cabe duda porque veo que todo lo anterior, lo que pasó, lo dijo Javier en una entrevista, o sea, ya todos nos estafaron, entonces queremos en algo nuevo, esta opción son ustedes. Pero bueno, también se habla del Estado, de achicar el Estado, de cerrar las líneas, de esto. Y también eso causa a los trabajadores dignos de esas empresas, también les causa un poco de temor. Mirá, ¿Cómo van a manejar toda esa situación y todos los lugares del Estado? El tamaño del Estado hay que reducirlo. Sí, eso está bien. No, pero nosotros estamos de acuerdo en esta afirmación, pero cuando vos ves y analizás qué hace el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires o el oficialismo a nivel nacional, no disminuye el Estado. El Estado, al contrario, va creciendo, creciendo, creciendo. De hecho, están nombrando gente constantemente para que el próximo que venga, sea el que sea, tenga que asumir una cantidad nueva y enorme de empleados públicos. En el momento en el que consideramos que ser empleado público, que ser funcionario público es lo que nos puede dar la República Argentina, estamos fritos. Si ese es el futuro que nosotros pensamos, estamos fritos, porque no hay forma de bancar a toda la población como empleado público. Entonces tenemos que también enseriarnos en algún momento. Entonces, ¿hay que reducir el tamaño del Estado? Y sí, por esa razón estamos trabajando cada uno de los que tenemos ministerios a nuestro cargo para ver en qué cuestiones vamos a reducir. Todos vamos a tener que reducir. Y creo que la población, el pueblo argentino tiene que tener bien en claro que sea quien sea el presidente y el vicepresidente, tiene que exigir que se reduzca el tamaño del Estado, pero no para que no funcione o para que determinadas cuestiones esenciales como son la educación, la salud, la defensa, la seguridad, la justicia, las desarrolle un privado. No. Pero tampoco podemos tener estas estructuras elefantiásicas donde el gobierno de turno le paga a sus militantes dándoles un cargo público. Eso no puede ser más tolerable. Sí. Ahora, en algún momento los acusaron de anticipar un montón de cosas que iban a hacer y después como que se fueron pinchando en el tiempo, ¿no? Bueno, la dolarización no iba a ser el primer día, bueno, la reducción de ministerios no iba a ser el primer día. Digo, ¿en qué cosas vamos a ver el 10 de diciembre? Entiendo el paquete de leyes que van a mandar al Congreso, y qué cosas no. Bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo, lo económico no es de un día para el otro.
Entonces, nosotros siempre especificamos que había medidas de primera, de segunda y de tercera generación. Hay cuestiones que las podemos empezar a plantear una vez que la situación económica, que la economía de nuestro país e incluso la seguridad y la seguridad jurídica estén más ordenadas. Sí, a los 2 años tenés elecciones. Exacto, sí, sí. Bueno, Argentina tiene elecciones cada 2 años, lo cual también es una situación como de campaña eterna para determinados espacios políticos. Entonces, yendo a tu pregunta, las primeras medidas que nosotros queremos aplicar son las que tienen que ver con reducir el gasto del Estado, o sea, reducir el gasto en obra pública, reducir impuestos, reducir regulaciones, en lo que tiene que ver con estabilizar la economía y bajar la inflación. Difícilmente podamos pensar en otra cosa cuando acá vos cobrás un sueldo y a fin de mes ese sueldo no valió nada. Entonces, primer término eso. En segundo término, todo lo relacionado con la seguridad. Hay que ordenar el tema de la seguridad también. Ya, yo les había mencionado antes que hay que llamar a un comité de crisis. Bueno, el comité de crisis es un comité, por supuesto, que existe en la Ley de Seguridad Interior, donde se estipula un grupo de especialistas y miembros de todas las fuerzas que tratan una situación en particular. Bueno, eso tiene que estar para, por ejemplo, la cuestión del narcotráfico en Rosario. No ha sido citado. No, te lo pregunté porque hay mucha gente, entre los que me incluyo, Sí. que considera que si ustedes o quien asuma, Obvio. no hacen el planteo de las reformas estructurales los primeros 10 días de gobierno, después no las vamos a ver. Por supuesto. No, nosotros tenemos claro eso y tenemos claro que no va a haber luna de miel para nosotros. Nosotros pasamos directo al matrimonio de 30 años. Así que acá no hay luna de miel, así que lo tenemos clarísimo que no vamos a tener ningún tipo de descanso, por decirlo de alguna manera, o la confianza del pueblo argentino va a ser el 22 de octubre y si vamos a balotaje en noviembre. Ese es el momento en el que el pueblo argentino va a confiar en quien elija. Y ahí se terminó. A partir de ahí tenés que hacer todo. Ahora, ¿qué nos queda? Y sí, nos queda aplicar determinadas medidas en lo económico. Hay que tranquilizar la situación, hay que aplacar esto que está desmadrado. En estos días dan el índice de inflación. Por supuesto, tenemos algo que de nuevo, No, lo la he gente dicho no varias come. veces A ver, en la charla la gente con no come. ustedes, la conflictividad social. En el momento en el que vos tenés grupos de cientos y cientos de piqueteros, cientos y cientos de personas que cobran un plan social, que son llevadas a hacer como un sitio, Sí. a sitiar una parte de la ciudad. Bueno, todo eso hay que ordenarlo. ¿Cómo Sí. van a manejar ese tema? ¿Esos son los enemigos de ustedes? ¿Vendrían a ser? No. Nosotros tenemos en claro que el que recibe un plan social es una persona que está esclavizada por el sistema. Pero no el que recibe el plan social, los que manejan la No, Líderes pero los mal llamados líderes piqueteros. A ver, el que maneja los planes sociales y elige poco menos como si fuera un semidios, lo que tienen que hacer un montón de ciudadanos que también reciben un plan social, bueno, a esa persona de alguna manera vos tenés que desactivarla, o sea, el trato tiene que ser exclusivamente con aquel que cobra el plan social, el cual tiene que cumplir algunas reglas. Yo soy de la idea de que una persona que cobra un plan social, si comete un delito en flagrancia, por ejemplo, la interrupción de la libertad de tránsito, y que tenga también la situación tal vez de enfrentar la pérdida del plan. Porque acá tenemos que poner las reglas para todos. O sea, si vos le estás exigiendo al ciudadano que paga impuestos o al ciudadano que respeta la ley, que la respete, que no la viole y que cumpla con determinada normativa, se lo tenés que exigir también al que está en una situación de pobreza o de miseria o de... Vos tenés que exigirle la igualdad ante la ley a todos. Obviamente, todos hacemos el esfuerzo para sostener a básico, ¿no? Lo que estás determinados... diciendo es Pero vos te das cuenta que a qué sentido punto común. llegamos. Claro. Pero vos te das cuenta a qué punto llegamos, ¿no? Llegamos al punto en el cual hay que explicar cuestiones que están en la Constitución Nacional claro. y que son de perogrullo. A nadie se le ocurre entrar a mí no se me ocurre entrar a tu casa, a robarte todo, irme oronda o ponerte un piquete en la puerta de tu casa para que no entres porque no me quisiste dar, no sé, dinero. Sí, ir a Ezeiza es un paradigma, ¿no? No sabes si 15 personas te van a cerrar. Es que se hizo invivible este país, lo que pasa es que nos acostumbramos. Bueno, pero y pensamos de nuevo que estamos bien así. es como que
no podemos plantear soluciones mágicas o soluciones como muy elaboradas. Es que es volver al sentido común. Lo que estamos planteando es volver a determinadas cuestiones que fueron las que permitieron una previsibilidad en nuestra nación, que permitieron que en Argentina se pudieran hacer inversiones, que Argentina realmente fuera un país descollante, que tuviera una educación de calidad y no el adoctrinamiento que vos tenés hoy en las escuelas. Yo me acuerdo el primer gobierno de Carlos Saúl en los 90, o sea, Argentina dio vuelta así después de la gran crisis inflacionaria que tuvo Alfonsín. O sea, Argentina tiene un potencial tremendo, o sea, y lo que ellos armaron hoy, o sea, a vos te han hecho notas medios internacionales, bueno, ahora Javier también, o sea, ya es un fenómeno mundial, se habla de la libertad, porque en todo el mundo se está buscando un cambio, o sea, pasó en El Salvador también, o sea, en Italia también. ¿Cómo ven eso y cómo describirías a Javier para poder llevar adelante el país? Que vas a estar junto a él. Mira, Javier es una persona que tiene coraje, porque plantea sus ideas, aunque sean políticamente incorrectas, las defiende, las sostiene con vehemencia, con firmeza, y no ha tenido miedo a hacer la revolución de las ideas en la economía. Obviamente ahora llega el momento en que, si somos gobierno, vamos a tener que aplicarlas, y es en lo que tenemos que abocarnos. Pero hoy por hoy, y lo digo siempre porque genuinamente lo creo, nosotros ya hemos ganado desde el momento en que planteamos una discusión política, una batalla cultural, un sistema de ideas, y hoy la sociedad está hablando de eso, y hoy nuestros competidores políticos están hablando de eso, nosotros ya ganamos. Lo único que tenemos que hacer es tener la oportunidad de poder llevar eso a la práctica. Y eso es lo que le pedimos a los argentinos, que nos den la oportunidad de llevarlo a la práctica, que vengan a fiscalizar, que vengan a ser parte de algo que los incluye a ellos y al futuro de sus hijos. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Va a implicar sacrificio, pero el sacrificio tiene que ser compartido por la clase política. ¿Y eso qué implica? Implica que hay que reducir el tamaño del Estado. No para que no funcione, sino simplemente para que funcione eficientemente, para que también quienes desempeñen su función dentro del Estado sean personas que tengan el conocimiento para hacerlo. Nos hemos acostumbrado a que cualquiera ingresa a cualquier ministerio. Para darles un ejemplo, cuando ingresamos a la Cámara de Diputados, los diputados tienen comisiones en las que se anotan para participar en las reuniones de esas comisiones y obviamente tratar los proyectos que ingresan a esa comisión. Bueno, Javier había pedido presupuesto, había pedido varias de ese estilo, yo había pedido seguridad, etcétera. La cuestión es que por el acuerdo entre las dos fuerzas principales, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, nosotros no fuimos incluidos en ninguna comisión. Entonces somos los únicos 2 diputados de todo el Congreso que no tienen una comisión. Es decir, podemos ir a las comisiones que querramos, pero no tenemos voto. Claro. O sea, es una función exclusivamente de hacer mímica. Sí. O sea, estás ahí como un mimo sí. Y nada más. Podés hablar, pero no vale nada lo que estás diciendo porque en lo práctico no se plasma en el voto. Muy bien. Cuando vemos la conformación de las comisiones, en la comisión de presupuesto, que es una comisión importantísima del Congreso, había gente que no tenía ningún tipo de expertise en esa materia. Y sin embargo ocupaba el lugar que tal vez tendría que haber ocupado un tipo como Javier. Y a mí me pasaba lo mismo en seguridad. Bueno, pero por algo estamos como estamos. Bueno, pero está claro que hay una explicación de la decadencia argentina. Bueno, ¿no? pero es que por eso mismo, ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que lleguen los mejores realmente, que lleguen los más capaces. Pero de nuevo, ¿en qué cabeza se nos ocurre que si nosotros vamos y trabajamos en la actividad privada, no vamos nunca, llegamos tarde, nos rascamos, trabajamos como el trasero, o simplemente no le ponemos pilas porque total tenemos un sueldo fijo todos los meses, ¿en qué momento creemos que eso está bien? ¿No va a haber sanción? ¿No se nos va a quitar, no sé, el presentismo o nuestro empleador o nosotros mismos si somos autónomos? ¿No lo vamos a ver plasmado al momento en que no cobramos? Entonces, bueno, parecen obviedades ya de todo tipo, pero realmente hay que volver a un momento de la Argentina en el cual el que trabajaba se ganaba su pan dignamente. Y eso es lo que nosotros queremos.
¿Qué hay que aplicar al principio? Y hay que estabilizar la situación económica y brindar por lo menos las condiciones más básicas de seguridad. Hoy por hoy Argentina no da seguridad, tiene una educación deficitaria, los chicos inevitablemente desde hace varios años están últimos el sindicalismo tiene mucho que ver con también, deciles muy bajos en las pruebas PISA, en el desempeño escolar. ¿Van a tratar de terminar con los unicatos, con los sindicatos únicos por actividad? Yo tengo, por supuesto, siempre la visión de que tiene que ser no un sindicato único, sino que tiene que haber una apertura sindical. O sea, casualmente la actividad sindical se supone que representa al trabajador, pero es el trabajador el que decide pertenecer a tal o cual sindicato. Bueno, eso en Argentina tampoco está en discusión. Hay que hablar con el tema, hay que hablar con los sindicatos, por supuesto, también, pero hay que hablar del tema de la agremiación. Ya hablaron con algunos sindicatos. Pero algunos sindicatos también respetando los derechos laborales en lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, ¿sí? Porque hay también una actitud como de que vamos a hablar de los derechos y vamos a eliminar el 14 bis de la Constitución. Eso no va a pasar. La Constitución Nacional nosotros no la vamos a tocar en lo que tiene que ver con todos los derechos que están consagrados. De ninguna manera vamos a avanzar sobre eso. A nosotros se nos han hecho preguntas de todo tipo alunadísimas respecto de derechos que ya son derechos adquiridos por el pueblo argentino y demás. Nosotros lo que queremos es que, obviamente, pero aparte modificar la Constitución requieren una mayoría que no la van a tener. Estamos pidiendo que funcione eficientemente el Estado porque la gente se está muriendo de hambre. Tan difícil me parece que no es de entender. Ahora, obviamente, hay todo un sector de gente que está preocupado por la incursión en la política de un grupo de políticos nuevos que cuestionan esto. Y bueno, preocúpense porque nosotros venimos a poner en jaque eso. Sí, preocúpense. Bueno, con los derechos humanos también hay una deuda pendiente, ¿no? Sí. Yo alguna vez creo que te he preguntado, una vez me sorprendí porque leyendo el presupuesto de ANSES veo que se pagan pensiones a los presos políticos, a los expresos políticos. ¿Nadie sabe quiénes son? No. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos es literalmente un secreto en la República Argentina. No se sabe a quiénes se les pagaron las indemnizaciones por supuestas desapariciones. Y de nuevo... Eso se va a revisar. Sí, yo creo que se tiene que revisar, de hecho lo he dicho públicamente ya en varias oportunidades. Digo supuestas desapariciones no porque quiera denigrar o quiera poner en duda determinadas cuestiones aceptadas por todos. Lo digo porque hay gente que cobró indemnizaciones y no desapareció. O sea, claro, no era una persona que sufrió un daño por parte del Estado y que por eso el Estado y todos los argentinos tenemos que pagarle una indemnización. Hay gente que fue indemnizada y murió poniendo una bomba y la bomba le explotó antes de tiempo y esa persona muere. ¿Por qué le tenemos que pagar una indemnización a esa persona? Sí, tal cual. Sí, entonces, es un tema hay que revisar el tema de derechos humanos. Y de nuevo, yendo a tu pregunta, sí, en efecto, se le está pagando indemnizaciones a personas que fueron detenidas durante el proceso del gobierno de facto o durante el gobierno constitucional, los distintos gobiernos constitucionales. Estas dos situaciones, no todas las detenciones fueron ilegales. Claro, hay un montón de detenciones que fueron ordenadas por jueces civiles. De hecho, los jueces civiles siguieron funcionando durante el gobierno de facto. Claro. O sea, en el gobierno de facto del 76 al 83, el Poder Judicial siguió funcionando. Sin embargo, se les pagó indemnización a muchos que habían sido legalmente condenados. Claro. Bueno, toda esta situación es definitivamente está como en el secreto, no se sabe absolutamente nada. Cuando haces pedidos de informes alegando la ley de información pública, del habeas data y demás, por supuesto no te informan ni te dicen qué es lo que el Estado ha dado en indemnizaciones, pero sí se supone que han dado más de 3.000 millones de dólares en indemnizaciones. Y te comento que se va a seguir dando según el kirchnerismo y según las políticas incluso que aplicó también Juntos por el Cambio, porque ahora también se quiere indemnizar a los que se exiliaron. O sea, vos viviste en Francia porque eras, porque eras terrorista, te fuiste a Francia, claro, viviste en Francia y te tenemos que indemnizar los que estamos poco menos viviendo como
con las mínimas garantías para llevar una vida ¿no? digna. Infinitos los temas que hay para solucionar en la Argentina. Durante 20 años nadie dijo nada de esto. No. Bueno, es que, ojo, esto está en juicio. Hay gente que ha sido indemnizada como desaparecida y no desapareció por acción del Estado. Esto está llevado a los tribunales y los jueces no resuelven, porque esta es una papa caliente que nadie quiere tocar, porque vos te convertís de pronto en la hermana de Mussolini por decir esto. Y esto lo que estamos diciendo es, si acá hay recursos del Estado y a una persona se le violaron sus derechos humanos, perfecto, que el Estado haga lo que tiene que hacer, que cumpla con los derechos humanos. Ahora, si esa persona no sufrió un daño por consecuencia del Estado, sino que le explotó la bomba, se tomó la pastilla de cianuro, lo mataron sus propios compañeros de la orga terrorista, murió en combate atacando un regimiento en democracia, discúlpame, pero no tenemos dinero para estar regalándotelo a vos. Es claro y es así. Bueno, el tiempo es tirano en la televisión, incluso, por desgracia. Y incluso a Gritardo también, la verdad, estamos agradecidos, ¿no, Manu, que conseguiste que venga Victoria? ¿Cómo no iba a venir? Me quiere Victoria. Sí, son muchísimos los que te quieren, Manu, así que bueno. Sí, lo último tiene su ejército de Adornis. Un saludo para el ejército de Adornis. Ahí a la cámara, Victoria, si quieres mandarle un mensaje a todos los argentinos que van a votar, así nos despedimos. Bueno, el mensaje que le quiero dar a todos nuestros compatriotas es que el 22 de octubre se presenten a votar, que se comprometan en fiscalizar, en el espacio que sea, pero fiscalicen, cuiden los votos, participen, no dejen de expresar su voluntad. Y por supuesto, los cambios implican sacrificio, pero luego ves el resultado y podés decirle a tus hijos, luché por tener un país digno. Así que en La Libertad Avanza te esperamos.